Estoy sentada en la sala de un hotel barato, rodeada de las pocas cosas que pude sacar de mi propia casa. Mi propia casa. Esas palabras me queman en la garganta como si fueran veneno. Tengo 52 años y mi hija, mi única hija, acaba de cambiar las cerraduras de la casa que yo compré con el sudor de mi frente. La casa donde la crié, donde curé sus rodillas raspadas, donde celebramos cada cumpleaños. Y ahora no puedo entrar. Me llamo Esperanza García, y si hay algo que he aprendido en estos últimos días, es que a veces el nombre con el que nacemos se convierte en una maldita ironía. Esperanza, qué chiste tan cruel, ¿verdad? Porque justo ahora, sentada en esta cama que huele a desinfectante barato y a sueños rotos, la esperanza es lo último que siento. Todo empezó hace apenas 2 meses. 2 meses que se sienten como una vida entera. Mi hija Andrea vino a visitarme un domingo por la tarde. Yo estaba en el jardín, podando los rosales que planté cuando ella tenía 5 años. Esos rosales que cuidé como si fueran mis otros hijos. Andrea llegó con esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. Esa sonrisa que heredó de su padre. Que Dios lo tenga en su gloria. «Mamá, necesito hablar contigo», me dijo. Y yo, como la tonta que fui, dejé todo y la invité a pasar. Le preparé café, ese café colombiano que tanto le gustaba. Me senté frente a ella en la mesa de la cocina. Esa mesa donde habíamos compartido miles de comidas, miles de conversaciones. Tenía 30 años, mi Andrea. 30 años y una vida que aparentemente se le estaba cayendo a pedazos. «Mamá, Fernando me dejó». Las palabras salieron de su boca como cuchillos. Fernando, su esposo de 5 años, el hombre que yo nunca terminé de confiar del todo, pero que acepté porque ella lo amaba. Fernando la había dejado por una compañera de trabajo, una chica de 25 años, me dijo Andrea entre lágrimas. Una chica que no tenía estrías, que no había parido 2 hijos, que no sabía lo que era levantarse a las 3 de la mañana con un bebé enfermo. Yo la abracé. Claro que la abracé. Es mi hija, mi sangre, mi todo. Le sequé las lágrimas como cuando era niña y se caía en el parque. Le prometí que todo iba a estar bien, que el dolor pasaría, que ella era fuerte. Y entonces vino la pregunta que cambiaría todo. «Mamá, ¿puedo quedarme contigo un tiempo? Solo hasta que encuentre un departamento. Fernando se quedó con la casa y yo no tengo dónde vivir con los niños». Mi corazón se partió al escuchar eso. ¿Cómo iba a decirle que no? Son mis nietos, Diego de 7 años y Sofía de 4. 2 angelitos que no tenían la culpa de que su padre fuera un imbécil. «Por supuesto que sí, mi amor», le dije. «Esta es tu casa. Siempre será tu casa». Qué estúpida fui al decir esas palabras. Qué ingenua al no ver lo que vendría después. Andrea llegó 3 días después con 2 maletas, los niños y una sonrisa de alivio que me hizo sentir que había tomado la decisión correcta. Los niños corrieron a abrazarme, gritando «Abuela, abuela», con esa energía que solo los niños tienen. Los instalé en la habitación de invitados, esa que mantenía impecable por si algún día venían de visita. Saqué las sábanas buenas, las que bordó mi madre antes de morir. Puse flores frescas en el buró. Quería que se sintieran bienvenidos, queridos, seguros. La primera semana fue bonita. No voy a mentir. Cenábamos juntos todas las noches. Yo cocinaba esos platillos que le encantaban a Andrea cuando era niña. El mole de mi abuela, las enchiladas suizas, el arroz con leche que hacía que los niños pidieran más. Nos quedábamos platicando hasta tarde mientras los niños dormían. Andrea me contaba sobre su trabajo en la agencia de publicidad, sobre lo difícil que era ser madre soltera, sobre el vacío que sentía sin Fernando a pesar de todo. Yo trabajaba desde casa como contadora independiente. Había construido mi negocio durante años, después de que murió mi esposo hace 8 años. Un infarto fulminante a los 46 años. ¡Bam! Así nomás. Un día estaba planeando nuestra jubilación y al siguiente estaba eligiendo su ataúd. La vida es cruel de esa manera. Te quita lo que más amas sin avisar, sin darte tiempo de despedirte como debes. Pero me recuperé. Tuve que hacerlo. Por Andrea, que entonces tenía 22 años y estaba en la universidad.
Saqué adelante mi negocio, pagué la hipoteca de la casa, me mantuve a flote cuando el mundo se me venía encima. Esta casa era mi orgullo, mi refugio, mi victoria contra todo lo que me había golpeado. La segunda semana empezaron los pequeños cambios. Andrea movió algunos muebles de la sala. Dijo que necesitaba espacio para que los niños jugaran. Tiene sentido, pensé. Los niños necesitan espacio. Guardé mis figuritas de porcelana en una caja, esas que había coleccionado durante 20 años, las que me recordaban a mi madre, a mi abuela, a todas las mujeres fuertes de mi familia que vinieron antes que yo. Mamá, ¿te molesta si invito a unas amigas? Las niñas me quieren ayudar a superar lo de Fernando. Por supuesto que no. Mi vida, le dije. Para eso estás aquí, para recuperarte. Vinieron 5 mujeres que no conocía. Llegaron con botellas de vino, con risas estridentes que rebotaban en las paredes de mi casa. Se quedaron hasta las 2 de la mañana. Yo me encerré en mi cuarto, tratando de dormir mientras escuchaba música a todo volumen en la sala. Al día siguiente, encontré una mancha de vino tinto en mi sofá beige. El sofá que había comprado con mi primer gran cheque como contadora independiente. El sofá que cuidaba como si fuera una joya. Andrea se disculpó. Ay, mamá, perdón. Ya sabes cómo son estas cosas. Te prometo que lo mando a limpiar. Pero nunca lo hizo. La mancha siguió ahí, recordándome cada día que mi casa ya no era completamente mía. La tercera semana, Andrea contrató una niñera, una chica joven que llegaba todos los días a las 8 de la mañana y se iba a las 6 de la tarde. Mamá, necesito volver al trabajo, me explicó. No puedo seguir pidiéndote que cuides a los niños todo el tiempo. Pero yo no le había dicho que no podía cuidarlos. De hecho, disfrutaba estar con Diego y Sofía. Me hacían sentir útil, necesaria, viva. La niñera ocupó el estudio donde yo trabajaba. Andrea dijo que necesitaban un espacio para hacer tareas con los niños. Yo moví mi computadora y mis archivos al comedor. No era lo ideal, pero bueno, era temporal, ¿no? Solo hasta que Andrea encontrara su propio lugar. Un mes después de su llegada, Andrea todavía no había buscado departamento. Yo no dije nada. ¿Cómo iba a presionarla cuando estaba pasando por algo tan difícil? Además, estaba ahorrando dinero, me decía. Necesitaba juntar para el depósito y el primer mes de renta. Tenía sentido. Todo tenía sentido en ese momento. Pero entonces llegó la cuarta semana y con ella el cambio que lo destruiría todo. Andrea llegó una noche con un hombre. Se llama Ricardo, mamá. Trabajamos juntos. Es solo un amigo, pero la forma en que se miraban no era de amigos. La forma en que él puso su mano en su espalda, baja al entrar a mi casa, no era de amigos. Ricardo empezó a venir seguido. Primero solo los fines de semana, luego entre semana. Luego se quedaba a dormir. En mi casa, en la habitación donde dormía mi hija con mis nietos. Yo escuchaba sus risas a través de las paredes, sus conversaciones íntimas, los sonidos que una madre no quiere escuchar de su hija. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Una mañana bajé a la cocina y encontré a Ricardo preparando café. Como si fuera su casa, como si tuviera derecho. Me miró con esa sonrisa que intentaba ser amable, pero que solo me pareció insolente. Buenos días, Esperanza. Espero que no te moleste que use tu cafetera. Claro que me molestaba. Me molestaba todo de esa situación. Pero sonreí y asentí porque no quería causar problemas. No quería que Andrea pensara que era una suegra entrometida, una madre controladora. ¡Qué tonta fui! Qué ciega estuve ante lo que estaba pasando justo frente a mis ojos. Ricardo era gerente en la misma agencia donde trabajaba Andrea. Tenía 42 años, estaba divorciado y tenía esa seguridad irritante de los hombres que siempre han conseguido lo que quieren. Empezó a opinar sobre cosas en mi casa. Esperanza, ¿no crees que sería mejor cambiar el sofá? Este ya está muy viejo. Esperanza, ¿por qué no pintas las paredes de un color más moderno? Este beige está muy anticuado. Yo apretaba los dientes y sonreía. Es solo temporal, me repetía a mí misma como un mantra.
Pronto se irán y todo volverá a la normalidad. Mi casa volverá a ser mi casa. Mi santuario volverá a ser mi santuario. Pero entonces llegó la 5ª semana y Andrea me sentó en la mesa del comedor. Tenía esa cara seria que usaba cuando iba a decir algo importante. «Mamá, necesito hablar contigo». Mi estómago se retorció. Algo en su tono me dijo que esto no iba a ser bueno. «Ricardo y yo estamos pensando en mudarnos juntos». Las palabras salieron de su boca tan rápido que casi no las procesé. ¿Mudarse juntos? Pero si apenas hacía 5 semanas que Fernando la había dejado. 5 semanas desde que llegó a mi puerta hecha un mar de lágrimas diciendo que su vida se había acabado. Sé lo que estás pensando, mamá. Sé que es rápido, pero Ricardo es diferente. Él me entiende, me apoya, y lo mejor de todo es que ya tiene una solución para nuestra situación. Mi corazón latió más rápido. ¿Solución? ¿Qué solución? Él piensa que deberías mudarte a un departamento más pequeño, algo más manejable para ti. Y nosotros podríamos quedarnos aquí, en la casa. Es más grande, es perfecta para los niños. Además, tú ya no necesitas tanto espacio. Me quedé sin aire. Literalmente sentí que el oxígeno abandonaba mis pulmones. ¿Mudarme yo? ¿De mi propia casa? ¿La casa que compré con mi esposo? ¿La casa que mantuve sola después de que él murió? ¿La casa por la que seguía pagando servicios, impuestos, mantenimiento? Andrea, esta es mi casa, logré decir con voz temblorosa. Yo la compré, yo la he pagado durante años. Esta es mi casa. Lo sé, mamá, pero piénsalo. Tú estás sola. No necesitas 3 habitaciones, 2 baños, un jardín grande. Podrías vivir en algo más pequeño, más fácil de mantener. Y nosotros podríamos pagar la mitad de los gastos aquí. Sería beneficioso para todos. ¿Beneficioso para todos? ¿O beneficioso para ella y su nuevo novio que quería jugar a la casita en mi casa? Sentí cómo la rabia empezaba a subir por mi garganta como bilis, pero me la tragué, porque era mi hija, porque pensé que solo estaba confundida, que el divorcio la había afectado más de lo que yo creía. No, Andrea, esta es mi casa y no pienso irme. Ustedes son bienvenidos a quedarse el tiempo que necesiten hasta que encuentren su propio lugar, pero esta casa es mía. Su rostro cambió. La ternura desapareció y algo frío, algo que no reconocí, tomó su lugar. Está bien, mamá. Solo era una sugerencia. No te enojes, pero su tono decía otra cosa. Su tono decía que esto no había terminado. Los siguientes días fueron tensos. Andrea apenas me hablaba. Ricardo me miraba con algo parecido al desprecio. Los niños, pobres criaturas inocentes, sentían la tensión, pero no entendían por qué. «Abuela, ¿por qué mamá está enojada?», me preguntó Diego una tarde mientras hacíamos galletas juntos. «No está enojada, mi amor. Solo está cansada del trabajo». Mentiras, cada vez más mentiras para proteger la ilusión de que todo estaba bien. Una semana después, llegué a casa después de hacer las compras del súper y encontré a un hombre midiendo las paredes de la sala. «Disculpe, ¿quién es usted? ¿Qué hace en mi casa?» «Soy contratista, señora. Andrea me contrató para hacer unas renovaciones». ¿Renovaciones? Subí las escaleras con el corazón en la garganta. Encontré a Andrea en mi habitación, habitación, mirando las paredes con expresión crítica. ¿Qué diablos está pasando aquí? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. «Ay, mamá, cálmate. Solo estoy viendo cómo podríamos mejorar el espacio. Esta habitación es enorme. Podríamos dividirla en 2 y hacer una habitación para cada niño. Andrea, esta es mi habitación y no vamos a hacer ninguna renovación. Esta es mi casa y tomo yo las decisiones sobre qué se hace y qué no se hace aquí». La cara de Andrea se puso roja. «Siempre has sido así, mamá. Siempre tan egoísta». Papá tenía razón cuando decía que solo pensabas en ti misma. Sus palabras fueron como bofetadas. Tu padre nunca dijo eso, Andrea. No te atrevas a poner palabras en boca de un muerto para manipularme. Salí de la habitación antes de decir algo que pudiera lamentar. Bajé las escaleras temblando de rabia y tristeza.
El contratista seguía ahí, incómodo, sin saber si quedarse o irse. Usted se va, ahora y no vuelva, nadie contrató sus servicios. El hombre asintió rápidamente y salió casi corriendo. Esa noche, Ricardo vino a hablar conmigo. Toqué a la puerta de la cocina donde yo estaba preparando la cena. Esperanza, ¿podemos hablar? No tengo nada que hablar contigo, Ricardo. Eres novio de mi hija, no eres parte de las decisiones de esta casa. Pero él entró de todas formas. Se sentó en la silla como si tuviera todo el derecho. Mira, sé que Andrea fue un poco brusca contigo, pero deberías considerar su propuesta. Tiene sentido. Tú no necesitas esta casa tan grande. Ellos sí. Los niños necesitan espacio para crecer. Los niños tenían espacio para crecer en la casa que compartían con su padre. Pero Fernando decidió destrozar esa familia, y ahora mi hija quiere hacer lo mismo conmigo. ¿Eso es lo que le enseñaste a hacer? ¿Desplazar a la gente de sus propias casas? No seas dramática. Nadie te está desplazando. Solo estamos sugiriendo una solución que beneficia a todos. Tú tendrías menos responsabilidades, menos gastos. Podrías vivir tranquila en un lugar más pequeño. Me levanté de la silla tan rápido que ésta chirrió contra el piso. Sal de mi cocina, sal de mi casa, y dile a mi hija que si quiere seguir viviendo aquí, las cosas tienen que volver a ser como cuando llegó. Respeto, gratitud y límites, porque esto ya se salió de control. Ricardo se fue sin decir nada más, pero la mirada que me lanzó me heló la sangre. Era una mirada de advertencia, de que esto estaba lejos de terminar. Al día siguiente, cuando bajé a desayunar, todos me ignoraron. Andrea, Ricardo, incluso los niños que seguramente habían sido instruidos para no hablarme. El silencio en mi propia casa era ensordecedor. Comí sola mientras ellos desayunaban en el jardín, riéndose y platicando como si yo no existiera. Así pasaron 3 días. 3 días de guerra fría en mi propio hogar. Yo trabajaba en el comedor. Ellos ocupaban el resto de la casa. Yo cocinaba para mí. Ellos ordenaban comida o cocinaban juntos. La división era clara, cruel, calculada. El 4.º día encontré una carta en la mesa del comedor. Era de un abogado. Mi corazón se detuvo cuando leí el encabezado. Era una solicitud formal de Andrea para que yo le cediera la propiedad de la casa. Alegaba que yo era incapaz de mantenerla adecuadamente, que la casa necesitaba reparaciones que yo no podía costear, que los niños necesitaban estabilidad. Cada palabra era una mentira fabricada, documentada, legalizada. La casa estaba en perfecto estado. Yo podía pagar todo. Los niños tenían estabilidad conmigo, pero ahí estaba, en papel membretado, una acusación tras otra de que yo era una madre negligente, una propietaria irresponsable. Subí las escaleras con la carta en la mano. Encontré a Andrea en la habitación, vistiéndose para ir al trabajo. Entré sin tocar. ¿Qué es esto? Le mostré la carta temblando de rabia. Ella ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzada. Es lo mejor para todos, mamá. Tú no puedes seguir manteniendo esta casa. Es demasiado para ti. Nosotros podemos hacerlo, y tú podrías vivir en un lugar más pequeño sin tantas preocupaciones. Andrea, esta casa está pagada. No tengo hipoteca. Los únicos gastos son servicios e impuestos que pago sin problema. ¿De qué diablos estás hablando? Mamá, sé realista. Tienes 52 años. ¿Cuánto tiempo más vas a poder trabajar? ¿Qué vas a hacer cuando ya no puedas? Esta casa es una carga. Déjanosla a nosotros. Ricardo y yo podemos cuidarla. Y tú podrías incluso venir a visitarnos cuando quieras. ¿Visitarlos? ¿En mi propia casa? ¿Escuchas lo que estás diciendo? Esta es mi casa, Andrea. La compré yo. La pagué yo. La mantuve yo. No es tuya. No es de Ricardo. Es mía. Ya veremos qué dice el juez. Su voz era fría, calculadora. Salió de la habitación dejándome ahí parada, sosteniendo esa carta que se sentía como una sentencia de muerte. Llamé inmediatamente a un abogado. Me temblaban tanto las manos que apenas podía marcar el número. La secretaria me puso en contacto con el licenciado Méndez,
Un hombre de 60 años con voz tranquilizadora. Le expliqué la situación entre sollozos. Él me escuchó con paciencia. Señora García, respire. Su hija no tiene ninguna base legal para quitarle su casa. La propiedad está a su nombre. No hay ninguna causa que justifique una transferencia forzosa. Esto es intimidación, nada más. Pero es importante que documente todo. Cada conversación, cada incidente. ¿Tiene testigos de lo que está pasando? No tenía testigos. Todo había pasado dentro de las 4 paredes de mi casa. Era mi palabra contra la de Andrea y Ricardo. Y ellos eran 2 contra 1. Esa tarde, cuando Andrea llegó del trabajo, la esperé en la sala. Tenemos que hablar. Mi voz era firme, más firme de lo que me sentía por dentro. Ella suspiró como si yo fuera una molestia, como si fuera una niña caprichosa que no entendía el mundo real. Hablé con mi abogado. No tienes ningún derecho legal sobre esta casa, así que puedes olvidarte de tus planes. Pero lo que sí voy a hacer es darte un mes para que encuentres otro lugar. ¿Un mes, Andrea? Después de eso, si no te has ido, voy a iniciar los trámites de desalojo. La miré fijamente, esperando ver culpa, arrepentimiento, algo de la hija que yo crié. Pero solo vi frialdad. ¿Me vas a desalojar a mí y a tus nietos? ¿Qué clase de abuela hace eso? ¿Qué van a pensar Diego y Sofía cuando sepan que su abuela los echó a la calle? No los estoy echando a la calle. Les estoy dando un mes para encontrar otro lugar. Un mes más de lo que merecen después de cómo me han tratado. Ricardo apareció detrás de ella, con esa sonrisa socarrona que tanto odiaba. Esperanza, estás cometiendo un error. Piénsalo bien. Porque una vez que tomes esta decisión, no hay vuelta atrás. Andrea y los niños podrían desaparecer de tu vida. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quedarte sola en esta casa vacía sin tu familia? Sus palabras eran una amenaza apenas disfrazada. Pero yo no iba a dejarme intimidar. Prefiero estar sola en mi casa que acompañada por gente que quiere robarme lo que es mío. Tienen un mes, y el reloj empieza a correr desde hoy. Esa noche casi no dormí. Di vueltas en la cama pensando en cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento mi hija se había convertido en esta persona? ¿Fue el divorcio? ¿Fue Ricardo? ¿O siempre había estado ahí, ese egoísmo, esa capacidad de manipulación, y yo había estado demasiado ciega para verlo? Recordé cuando era pequeña, tan dulce, tan cariñosa. Me traía flores del jardín, dibujitos que yo guardaba en una caja especial. Me decía que cuando fuera grande iba a cuidarme como yo la cuidaba a ella. ¿Dónde estaba esa niña? ¿Dónde se había perdido en el camino? La primera semana del ultimátum pasó sin cambios. Andrea y Ricardo actuaban como si nada hubiera pasado. No buscaron departamentos, no hicieron maletas. Seguían viviendo en mi casa como si fuera suya, tomando mis cosas, usando mis espacios, ignorando mis límites. Una tarde llegué a casa y encontré que habían cambiado la cerradura de la habitación que ocupaban. Cuando pregunté por qué, Andrea me miró con desdén. Necesitamos privacidad, mamá. Tú has estado entrando sin tocar. Yo entraba sin tocar porque era mi casa. Pero no dije nada, ya no tenía sentido discutir. La segunda semana empezaron a llegar paquetes. Muchos paquetes, cajas y más cajas con el nombre de Ricardo. Eran muebles, decoraciones, cosas para la casa. Los abrían y los colocaban en mi sala, en mi comedor, reemplazando mis cosas con las suyas. Mi casa estaba dejando de parecerse a mi casa. Estaba convirtiéndose en algo irreconocible. ¿Qué están haciendo? Les quedan 2 semanas. ¿Por qué están trayendo cosas nuevas? Andrea me miró como si yo fuera tonta. Porque vamos a quedarnos, mamá. Esta casa será nuestra, ya lo decidimos, y tú vas a tener que aceptarlo. Llamé a mi abogado inmediatamente. Licenciado Méndez, están trayendo muebles, están cambiando mi casa. ¿Qué puedo hacer? Su voz era calmada pero seria. Señora García, necesito que documente todo con fotos y videos. Y prepárese porque esto va a ponerse feo. Su hija no planea irse voluntariamente. Vamos a tener que ir a juicio. ¿Juicio? ¿Contra mi propia hija? La idea me partía el corazón. ¿Pero qué otra opción tenía? ¿Dejar que me quitaran mi casa? ¿Dejar que me echaran de mi propio hogar? Empecé a tomar fotos de todo.
de los muebles nuevos, de cómo habían reorganizado mi casa, de las cajas con el nombre de Ricardo. Documenté cada cambio, cada violación de mi espacio. Me sentía como una espía en mi propia casa. Era ridículo, humillante, desgarrador. La tercera semana, cuando quedaban solo 7 días para que se cumpliera el plazo, llegué a casa y escuché voces en el jardín. Muchas voces. Salí y encontré a Andrea y Ricardo con un grupo de personas. Estaban haciendo una fiesta. En mi jardín, sin mi permiso, mi sangre hirvió. ¿Qué es esto? Andrea se volteó hacia mí con una copa de vino en la mano. Una fiesta, mamá. Ricardo cumple años hoy. ¿No te parece que deberías felicitarlo? Después de todo, pronto va a ser parte de la familia. No hay ninguna fiesta programada aquí, y definitivamente no hay ningún cumpleaños que yo vaya a celebrar. Todos se van, ahora. Las personas me miraron incómodas. Algunas empezaron a recoger sus cosas, pero Ricardo se acercó a mí con esa sonrisa falsa. Esperanza, no seas aguafiestas. Es solo una pequeña reunión. ¿Por qué no te relajas y disfrutas? O mejor aún, ¿por qué no te vas a tu cuarto y nos dejas en paz? Los adultos estamos tratando de pasarla bien. ¿Adultos? ¿Me estaba hablando así este hombre en mi casa? Saquen a todos de aquí o llamo a la policía. Ahora. Andrea soltó una risa cruel. ¿Vas a llamar a la policía a tu propia hija? Mamá, estás ridícula. Estás haciendo un espectáculo delante de toda esta gente. Pero sabía que estaba tratando de humillarme, de hacerme quedar como la loca, como la madre controladora. No iba a caer en su juego. Saqué mi teléfono y marqué. Los invitados empezaron a irse rápidamente, murmurando disculpas. En 10 minutos el jardín estaba vacío excepto por Andrea, Ricardo y yo. La tensión era tan espesa que podía cortarse con cuchillo. Tienen 5 días, les recordé. 5 días para salir de mi casa o voy a tener que sacarlos legalmente. Ricardo dio un paso hacia mí. Su cara estaba roja de rabia. Tú no nos vas a sacar de aquí. Esta casa será nuestra. Andrea es tu única hija. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejarle tu casa a un refugio de gatos cuando te mueras? Ella es tu sangre. Esta casa le corresponde, no hasta que yo esté muerta. Y planeo vivir muchos años más. Así que acostúmbrate a la idea de que tendrás que encontrar tu propio lugar. Entré a la casa y cerré la puerta con llave. Los escuché afuera, discutiendo, planeando. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Los siguientes días fueron una pesadilla. Andrea y Ricardo se volvieron cada vez más hostiles. Dejaban basura por toda la casa. Ponían música a todo volumen a las 3 de la mañana. Usaban toda el agua caliente antes de que yo me levantara. Era una guerra psicológica diseñada para quebrarme, para hacerme ceder. Pero yo no iba a ceder. Esta era mi casa, mi hogar. El lugar donde había amado, llorado, vivido. No iba a dejar que nadie me la quitara, ni siquiera mi propia hija. El día antes de que se cumpliera el plazo, encontré una nota en la mesa de la cocina. Era de Andrea. Mamá, hemos decidido darte una oportunidad más. Si firmas la transferencia de la casa a mi nombre, te permitiremos quedarte en la habitación más pequeña sin pagar renta. Serás como nuestra inquilina. Podrás ver a los niños todos los días. Es una buena oferta. Piénsalo. ¿Una buena oferta? ¿Convertirme en inquilina de mi propia casa? ¿Vivir como una extraña en el hogar que construí? Rompí la nota en pedacitos pequeños y los tiré al bote de basura. Esa era mi respuesta. Al día siguiente, día 0 del plazo, me levanté temprano. Me vestí con cuidado, como si fuera a una reunión importante. Porque en cierto modo, lo era. Era el día en que iba a recuperar mi casa o perderla para siempre. Bajé las escaleras y encontré a Andrea y Ricardo desayunando tranquilamente. Buenos días. Hoy se cumple el plazo. Espero que tengan todo empacado. Andrea ni siquiera levantó la vista de su café. No nos vamos a ir, mamá. Ya te lo dijimos. Esta conversación ya terminó. Bien. Entonces mi abogado presentará los papeles de desalojo hoy mismo. Les llegará la notificación en los próximos días. Ricardo soltó una carcajada. ¿Sabes cuánto tiempo toma un desalojo legal? Meses.
tal vez un año. Y durante todo ese tiempo nosotros seguiremos viviendo aquí, gratis, disfrutando de tu casa mientras tú pagas todos los gastos. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Tenía razón. El proceso legal sería largo, costoso, desgastante, pero no veía otra opción. Llamé al licenciado Méndez desde la sala. Él me confirmó lo que Ricardo había dicho. El proceso podía tomar entre 6 meses y un año. Y durante todo ese tiempo, Andrea y Ricardo tendrían derecho a quedarse en la casa. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo mi propia hija me estaba haciendo esto? Pero entonces recordé algo que mi esposo me había dicho años atrás. Esperanza, si alguna vez alguien trata de quitarte lo que es tuyo, no pelees en su terreno, encuentra otro camino. Esa noche, mientras Andrea y Ricardo dormían, empecé a empacar mis cosas. Silenciosamente, cuidadosamente, guardé lo más importante en maletas y cajas: mis documentos, mis fotos, las joyas de mi madre, la ropa que más me gustaba, lo esencial. Llamé a mi prima Leticia, la única familia en la que podía confiar. Leti, necesito tu ayuda. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Ella no hizo preguntas. Claro, prima, ven cuando quieras. A la mañana siguiente, muy temprano, antes de que alguien se levantara, metí mis cosas en el coche. Dejé una nota en la mesa de la cocina. Andrea, si tanto quieres esta casa, quédatela, pero recuerda que con ella vienen todas las responsabilidades. Los impuestos, los servicios, el mantenimiento, todo corre por tu cuenta ahora. Espero que Ricardo gane suficiente dinero para mantenerla. Nos vemos, mamá. Manejé hasta la casa de Leticia con lágrimas corriendo por mis mejillas, pero también con una extraña sensación de libertad. Había perdido mi casa, sí, pero había ganado mi paz, o eso pensaba, porque lo que no sabía era que mi plan apenas estaba comenzando. Leticia me recibió con los brazos abiertos, me instaló en su habitación de invitados y me preparó café. Cuéntame todo, prima, y se lo conté. Cada detalle doloroso, cada humillación, cada traición. Ella me escuchó con rabia creciente en sus ojos. Esa muchachita siempre fue caprichosa, pero esto ya es demasiado. ¿Qué vas a hacer? Tenía un plan que había estado formándose en mi mente durante días. Primero, iba a dejar de pagar todos los servicios de la casa: agua, luz, gas, internet, todo. Andrea estaba tan segura de que yo seguiría pagando todo que ni siquiera había preguntado sobre las cuentas. Pero yo había llamado a cada compañía y había cancelado el pago automático. A partir de este mes, si querían servicios, tendrían que pagarlos ellos. Segundo, iba a cancelar el seguro de la casa. Sin seguro, si pasaba cualquier cosa, ellos serían responsables. Tercero, y esto era lo más importante, iba a esperar. ¿Esperar? ¿Esperar qué?, preguntó Leticia. A que la realidad los golpeara. Andrea gana bien, pero no tan bien como ella cree. Y Ricardo, por lo que investigué, tiene deudas. Muchas deudas. Está pagando pensión alimenticia a su exesposa. Tiene 2 préstamos de auto y una tarjeta de crédito al límite. No van a poder mantener esa casa. Pasaron 2 semanas. Andrea me llamó 3 veces. Yo no contesté. Me mandó mensajes. Los ignoré. Finalmente, llegó el día que estaba esperando. Leticia contestó su teléfono. Era Andrea, preguntando por mí. Leti me pasó el teléfono con una sonrisa cómplice. «Mamá, necesito hablar contigo». Su voz sonaba diferente, menos segura, más desesperada. «No tengo nada que hablar contigo, Andrea. Tú tomaste tu decisión». «Mamá, por favor, cortaron la luz, y el agua, y el internet. Los niños no pueden bañarse, no puedo trabajar desde casa. ¿Por qué hiciste esto? Yo no hice nada. Simplemente dejé de pagar servicios de una casa que ya no es mi responsabilidad. Tú querías la casa, pues ahí la tienes, con todo lo que implica». Hubo un silencio largo. Luego escuché sollozos, pero no eran los sollozos genuinos de cuando Fernando la dejó. Estos eran calculados, manipuladores. «Mamá, te necesito. Los niños te necesitan. Por favor, vuelve a casa». «Esa ya no es mi casa, Andrea. Tú misma lo dijiste,
Y no voy a volver hasta que estés lista para hablar seriamente. Colgué antes de que pudiera seguir hablando. Leticia me miró con admiración. Eres más fuerte de lo que pensaba, prima. No me siento fuerte. Me siento rota, pero no voy a dejar que me vean rota. Pasó otra semana. Andrea llamó de nuevo. Esta vez su tono era más agresivo. Mamá, esto es ridículo. Necesito que vuelvas y arregles esto. Eres tú quien tiene que arreglarlo, Andrea. Son tus decisiones, tus consecuencias. Ricardo se puso al teléfono. Esperanza, estás siendo infantil. Vas a perder a tu hija por esto. Ya perdí a mi hija el día que decidió convertirse en una extraña. El Ricardo que yo conocía ya no existe. Y si la Andrea que yo crié sigue ahí en algún lugar, espero que despierte pronto. Porque el tiempo se está agotando. Colgué de nuevo. Pero esta vez sentí algo diferente. Una punzada de duda. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O estaba siendo tan terca como ellos me acusaban de ser? Leticia notó mi expresión. No te dejes vencer ahora, prima. Has llegado muy lejos. Tenía razón. No podía rendirme ahora. 3 días después, recibí una llamada de mi banco. Señora García, estamos llamando porque detectamos actividad inusual en su cuenta. ¿Autorizó usted una transferencia de 15,000 pesos? Mi sangre se congeló. No, no autoricé ninguna transferencia. La operación se hizo desde su banca en línea. ¿Con su contraseña? Andrea. Había robado mi contraseña. Había entrado a mi cuenta y había sacado dinero. Mi dinero. El dinero que había ahorrado con tanto esfuerzo. Bloqueé la cuenta inmediatamente. Hice la denuncia al banco, pero ya era tarde. Los 15,000 pesos habían ido a la cuenta de Ricardo. Llamé a mi abogado. Licenciado, mi hija robó dinero de mi cuenta. ¿Esto cambia algo en el caso? Su voz sonaba preocupada. Señora García, esto ya no es solo un desalojo. Esto es robo, fraude. Necesita hacer una denuncia penal. ¿Está dispuesta a hacerlo? ¿Denunciar penalmente a mi hija? La idea me mareaba. ¿Pero qué otra opción tenía? Ya no se trataba solo de la casa, se trataba de mi vida, mi seguridad, mi futuro. Sí, licenciado, haga lo que tenga que hacer. Fui a la agencia del Ministerio Público esa misma tarde. Presenté la denuncia formal contra Andrea por fraude y robo. La fiscal que me atendió era una mujer joven, de unos 30 años. Señora, ¿está segura de esto? Es su hija. Una vez que presente esta denuncia, no hay vuelta atrás. Estoy segura. Mi voz era firme, aunque por dentro me estaba desmoronando. Firmé todos los papeles. Salí de ahí sintiéndome como si hubiera traicionado todo lo que representaba ser madre, pero también sabiendo que no había otra opción. 2 días después, la policía fue a la casa a notificar a Andrea. Leticia me llamó emocionada. Prima, tu vecina me acaba de llamar. Dice que llegó la policía a tu casa. Se llevaron a Andrea para interrogarla. Mi corazón se detuvo. ¿Se la llevaron? ¿Está arrestada? No, solo la interrogaron, pero le dijeron que tiene que presentarse ante el juez la próxima semana. Y aparentemente, cuando los policías estaban ahí, los vecinos les contaron todo. Cómo Andrea y Ricardo te habían estado tratando, cómo te echaron de tu propia casa. Entonces los vecinos sí habían visto todo. No estaba tan sola como pensaba. Andrea me llamó esa noche. Estaba furiosa. ¿Cómo pudiste hacer esto, mamá? ¿Denunciarme con la policía? ¿Acusarme de robo? Soy tu hija. ¿Cómo pudiste? Tú robaste mi dinero, Andrea, 15,000 pesos. ¿Qué esperabas que hiciera? Yo iba a devolverlo. Solo lo necesitaba para pagar algunos gastos de la casa, gastos que tú dejaste de pagar. Si hubieras pedido prestado, si hubieras hablado conmigo, tal vez habría aceptado, pero robaste. Entraste a mi cuenta sin permiso. Eso es un delito. Eres una exagerada, siempre lo has sido. Papá tenía razón cuando decía que eras dramática, otra vez invocando a mi esposo muerto para manipularme. Ya basta, Andrea. Tu padre te amaba, pero también te ponía límites, algo que yo claramente no hice lo suficiente. Y ahora estás pagando las consecuencias de creer que puedes hacer lo que quieras sin responsabilidades. Vas a perder a tus nietos por esto. Diego y Sofía van a crecer odiándote. ¿Es eso lo que quieres? Sus palabras eran puñales directos al corazón.
Pero no iba a dejarme manipular. Si Diego y Sofía terminan odiándome, será porque tú les llenaste la cabeza de mentiras. Pero algún día crecerán y entenderán la verdad, y sabrán que su abuela no era la villana de esta historia. Colgué antes de que pudiera escuchar su respuesta. Me derrumbé en el sofá de Leticia, llorando como no había llorado en años. Toda la fuerza que había estado acumulando se desmoronó. Leticia me abrazó sin decir nada. A veces no hacen falta las palabras, solo la presencia. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La audiencia con el juez fue 3 semanas después. Yo llegué temprano con mi abogado. Andrea llegó 10 minutos tarde con un abogado que claramente Ricardo había contratado. No nos miramos, no nos hablamos. Éramos 2 extrañas sentadas en la misma sala. El juez, un hombre de unos 60 años con expresión severa, revisó los papeles. Señora García, usted acusa a su hija Andrea Martínez García de fraude y robo. ¿Mantiene esa acusación? Sí, señor juez. La mantengo. Andrea me lanzó una mirada de odio puro. El juez continuó. Señorita Martínez, ¿tiene algo que decir en su defensa? Su abogado se puso de pie. Señoría, mi clienta admite haber tomado el dinero de la cuenta de su madre, pero lo hizo bajo presión extrema. La señora García abandonó la casa donde vivían su hija y sus nietos menores. Dejó de pagar los servicios básicos. Mi clienta tuvo que recurrir a esas medidas para asegurar el bienestar de los niños. ¿Abandonar? ¿Abandonar? Me puse de pie sin poder contenerme. Mi abogado me jaló de la manga, pero yo continué. Señoría, esa es mi casa. Yo la compré. Yo la pagué. Mi hija llegó pidiendo quedarse un mes y luego se negó a irse. Trató de obligarme a cederle la propiedad. Cuando me negué, me hizo la vida imposible hasta que tuve que irme. ¿Y ahora dice que yo la abandoné? El juez golpeó con su mazo. Orden, señora García. Por favor, siéntese. Me senté, temblando de rabia. El juez revisó más papeles. Tengo aquí la escritura de la casa. Efectivamente está a nombre de la señora Esperanza García. También tengo declaraciones de vecinos que confirman los hechos que ella relata. Señorita Martínez, ¿su madre le pidió que abandonara la propiedad? Sí, pero... comenzó Andrea. ¿Y usted se negó? Sí, porque ella no necesita esa casa. Yo sí. Tengo 2 hijos. Ella está sola. El juez frunció el ceño. Señorita Martínez, el hecho de que usted tenga necesidades no le da derecho sobre la propiedad de otra persona, aunque sea su madre. En cuanto al cargo de fraude, hay evidencia clara de que usted accedió a la cuenta bancaria sin autorización y extrajo fondos. ¿Cómo se declara? El abogado de Andrea se levantó rápidamente. Señoría, mi clienta está dispuesta a devolver el dinero completo con intereses y a desocupar la propiedad en un plazo razonable. El juez asintió. Muy bien. Tengo la siguiente resolución. La señorita Andrea Martínez García deberá devolver los 15,000 pesos más 5,000 de intereses y daños a la señora Esperanza García en un plazo no mayor a 30 días. Además, deberá desocupar la propiedad ubicada en... leyó la dirección. En un plazo no mayor a 15 días naturales. Si no cumple con esta orden, se procederá al desalojo forzoso con apoyo de la fuerza pública. En cuanto al cargo de fraude, queda suspendido condicionalmente siempre y cuando se cumpla con la devolución del dinero. ¿Queda claro? Sí, señoría, murmuró Andrea. Su cara estaba pálida. Ricardo, que había estado sentado en las bancas del público, salió furioso de la sala. Yo sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Había ganado. Legalmente, oficialmente, había ganado. Salí de la corte con mi abogado. Licenciado Méndez me sonrió. Lo hicimos, señora García. Su casa será suya de nuevo. Pero yo no sentía alegría, solo un vacío profundo. Esa noche, Andrea me llamó. Su voz era diferente, pequeña, quebrada. Mamá, lo siento mucho. No sé qué me pasó. Ricardo me convenció de que tenía derecho a la casa.
Me hizo creer que tú no la necesitabas, que era injusto que tú tuvieras tanto y yo nada. Pero tenía razón. Fue mi culpa. Tomé malas decisiones. ¿Y ahora qué, Andrea? ¿Esperas que olvide todo lo que pasó porque dijiste lo siento? Rompiste mi confianza. Me robaste. Trataste de quitarme mi casa. ¿Crees que unas palabras van a arreglar eso? No. No espero que lo olvides. Solo espero que algún día puedas perdonarme. Por los niños. Ellos te extrañan, mamá. Diego pregunta por ti todos los días. Sofía llora por las noches pidiendo a su abuela. Esas palabras me partieron. Mis nietos, mis angelitos. Ellos no tenían la culpa de nada de esto. Habían sido víctimas inocentes de la guerra entre su madre y su abuela. Necesito tiempo, Andrea. No puedo simplemente olvidar y seguir adelante. Hiciste demasiado daño. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que voy a cumplir con lo que ordenó el juez. Voy a devolverte el dinero y vamos a desocupar la casa. Ricardo y yo terminamos, por cierto. Cuando le dije que tenía que devolver el dinero y salir de la casa, me dijo que él no iba a tirar su dinero en los problemas de mi familia. Y se fue. Una parte de mí sintió satisfacción al escuchar eso, pero otra parte sintió tristeza por mi hija. Había perdido a su esposo, había arruinado su relación conmigo y ahora había perdido también a Ricardo. Lo siento por ti, Andrea. Realmente lo siento. Sé que no me crees, pero lo siento. Colgué con lágrimas en los ojos. Leticia estaba en la cocina preparando té. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. No lo sé. Gané. Recuperé mi casa, pero se siente como si hubiera perdido algo más importante. Los siguientes 15 días fueron extraños. Andrea cumplió su palabra. Empacó sus cosas silenciosamente. Llamó a una compañía de mudanzas. Devolvió mi casa a como estaba cuando llegó, o lo más parecido posible. Encontró un departamento pequeño para ella y los niños. No un lugar lujoso, pero decente. Seguro. Lo pagó con dinero que pidió prestado a su trabajo. El día que se mudó, yo fui a supervisar. No para molestar, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo. Andrea estaba en el jardín, cargando las últimas cajas. Los niños estaban con una niñera. Nos miramos a los ojos por primera vez en semanas. «Mamá», comenzó. «No digas nada, Andrea, solo vete. Por favor, déjame hablar. Necesito decir esto». Asentí, cruzándome de brazos. «Sé que no merezco tu perdón. Sé que fui una hija terrible. Dejé que Ricardo me convenciera de cosas horribles. Vi tu casa, tu seguridad, tu estabilidad y sentí envidia. Envidia de mi propia madre. Qué patético, ¿verdad? Fernando me dejó y yo sentí que mi vida se había acabado. Tenía 30 años, 2 hijos, sin casa propia, sin nada. Y tú tenías todo. Una casa pagada, un negocio estable, paz. Y yo quería eso. Quería tomar un atajo. Quería que me lo dieras sin tener que trabajar por ello como tú lo hiciste. Pero me equivoqué. ¿Me equivoqué tanto? Sí, te equivocaste. Me hiciste mucho daño, Andrea. Daño que va a tomar mucho tiempo sanar. Lo sé. Y voy a pasarme el resto de mi vida tratando de compensarlo. Por ahora, solo te pido una cosa. No alejes a los niños de mí. Ellos no tienen la culpa. Merecen conocer a su abuela. Merecen tener una familia. Respiré profundo. Tienes razón. Los niños no tienen la culpa. Puedes traerlos a visitarme, pero con reglas claras. Y tú y yo vamos a necesitar tiempo para reconstruir lo que se rompió. Si es que eso es posible. Te prometo que voy a intentarlo. De verdad. La vi subir al camión de mudanzas. La vi alejarse de mi casa, de mi vida, al menos temporalmente. Y sentí una mezcla rara de alivio y tristeza. Esa noche dormí en mi propia cama por primera vez en más de un mes. La casa olía diferente. Había huellas de la presencia de Andrea y Ricardo por todas partes. Muebles movidos, paredes con marcas, pisos rayados. Tendría que trabajar para devolverla a como estaba. Pero era mi casa, mi hogar, y estaba de vuelta. Leticia vino a visitarme al día siguiente. Trajo vino y comida. Hicimos una pequeña celebración.
Solo nosotras dos. Prima, estoy orgullosa de ti. No fue fácil, pero lo lograste. No se siente como una victoria, Leti. Se siente como si hubiera perdido a mi hija. No la perdiste. Solo pusiste límites. Algo que debiste hacer hace mucho tiempo. Ella volverá. Cuando madure, cuando entienda realmente lo que hizo, volverá. ¿Y si no vuelve? Entonces será su pérdida, porque tú eres una mujer increíble. Una mujer que levantó sola a su hija, que construyó un negocio, que mantuvo una casa. Una mujer que no se dejó pisotear ni siquiera por su propia sangre. Eso es fuerza, prima, fuerza real. Tal vez tenía razón. Tal vez lo que yo había interpretado como frialdad era realmente fortaleza. La fortaleza de saber mi valor y no dejarlo pisotear. Pasaron 2 semanas. Andrea me llamó para preguntarme si podía llevar a los niños a visitarme. Acepté. Cuando llegaron, Diego y Sofía corrieron a abrazarme. Abuela, te extrañamos mucho. ¿Por qué no viniste a vernos? Estuve ocupada, mi amor, pero ahora estoy aquí, y ustedes pueden venir a visitarme cuando quieran. Andrea se quedó en la puerta, incómoda. ¿Quieres pasar?, le pregunté. Solo si tú quieres que pase. Pasó. Nos sentamos en la sala mientras los niños jugaban en el jardín. Era raro, incómodo. Pero era un comienzo. Mamá, tengo algo para ti. Sacó un sobre de su bolsa. Es el dinero. Los 20,000 pesos, completos. Lo abrí. Efectivamente, ahí estaba. En efectivo. ¿Cómo conseguiste esto tan rápido? Vendí algunas cosas. Mi anillo de compromiso de Fernando. Unas joyas que me había dado Ricardo. Cosas que ya no significaban nada para mí. Y pedí un préstamo en el trabajo. Voy a estar pagándolo 1 año, pero lo vale. Valía la pena recuperar aunque sea un poco de tu confianza. Gracias. Voy a depositarlo mañana. Se quedó un rato más, tomando café, viendo a los niños jugar. Cuando se iba, en la puerta, me miró con lágrimas en los ojos. Sé que tomará tiempo, pero te juro que voy a recuperar tu confianza. Voy a demostrarte que la hija que criaste sigue aquí. Solo se perdió por un tiempo. Espero que sea verdad, Andrea. Realmente lo espero. Se fueron, y yo me quedé ahí, en la puerta de mi casa, viéndolos partir. Había recuperado mi casa, pero la batalla por recuperar a mi hija apenas comenzaba. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción, física y emocionalmente. Contraté gente para reparar los daños en la casa. Pinté las paredes de nuevo. Cambié algunos muebles que habían quedado demasiado dañados. Poco a poco, mi casa volvió a ser mi santuario. Andrea cumplió su palabra. Cada semana traía a los niños a visitarme. Al principio se quedaba solo unos minutos, luego empezó a quedarse más tiempo. Tomábamos café, platicábamos de cosas superficiales, el clima, su trabajo, las ocurrencias de los niños, nada profundo, nada que tocara las heridas que aún estaban frescas. 3 meses después de que se mudara, Andrea llegó un sábado con los niños y una cara seria. Mamá, necesito contarte algo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? Fernando quiere volver. Dice que cometió un error, que la chica con la que se fue resultó ser una pesadilla, que quiere recuperar a su familia. ¿Y tú qué quieres? No lo sé. Parte de mí quiere creerle, quiere creer que podemos volver a ser una familia. Los niños lo extrañan, pero otra parte de mí recuerda todo el dolor, toda la traición, y me pregunto si puedo volver a confiar en él. ¿Qué opinas tú? Mi opinión es que hagas lo que sea mejor para ti y para los niños. No para Fernando, no para complacerlo a él, sino lo que realmente sientas que es correcto. Ella asintió, pensativa. Creo que necesito tiempo. Necesito que me demuestre que cambió, que no es solo porque le salió mal con la otra. Me parece sensato. Tomó mi mano por primera vez en meses. Gracias, mamá, por escucharme, por no juzgarme. Después de todo lo que hice, sigue siendo mi mamá. Siempre voy a ser tu mamá, Andrea. Aunque a veces tengamos que poner límites difíciles. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Andrea empezó a abrirse más conmigo. Me contó sobre su terapia.
algo que había comenzado después de que terminó con Ricardo. Me contó sobre cómo estaba trabajando en sí misma, en entender por qué había tomado las decisiones que tomó. Reconocí que tenía miedo, mamá. Miedo de terminar sola como... Se detuvo, avergonzada. Como tú. Puedes decirlo. No me ofende. Pero la cosa es que tú no estás sola, mamá. Tienes a Leticia. Tienes a tus clientes que te adoran. Tienes amigos. Tienes una vida llena. Y yo estaba tan enfocada en lo que no tenía que no veía todo lo que sí tengo. 2 niños maravillosos. Un trabajo que me gusta. Salud. Una madre que a pesar de todo todavía me habla. Me reí por primera vez en meses en una conversación con ella. Sí, bueno, soy terca. Otra vez se puso seria. ¿Me perdonarás alguna vez? Esa pregunta me dejó sin palabras por un momento. Ya te perdoné, Andrea. Tal vez no completamente, pero estoy en el camino. El perdón no significa olvidar. Significa soltar el veneno del resentimiento para que no me enferme. Significa darte otra oportunidad de demostrar quién eres realmente. ¿Y la confianza? ¿Cuándo volverá? La confianza se gana con acciones, no con palabras, con tiempo, con consistencia. Demuéstrame que eres confiable y la confianza volverá. Poco a poco voy a hacerlo, te lo prometo. 4 meses después, en Navidad, Andrea me invitó a cenar con ella y los niños. Fernando no estaba. Habían decidido intentarlo, pero con terapia de pareja y tomando las cosas despacio. Él seguía viviendo en su propio departamento. Los niños lo veían en fines de semana alternados. La cena fue hermosa. Andrea cocinó varios platillos, incluyendo algunos de mis recetas favoritas. Los niños estaban emocionados, corriendo por el pequeño departamento con energía navideña. Diego había crecido tanto. Sofía ya hablaba en oraciones completas. El tiempo había pasado rápido, demasiado rápido. Después de la cena, cuando los niños estaban viendo una película, Andrea y yo nos sentamos en el pequeño balcón del departamento. ¿Sabes qué me di cuenta?, dijo ella mirando la ciudad iluminada, de que todo lo que quería ya lo tenía. Solo no lo valoraba. Quería tu casa porque era más grande, más bonita. Pero este departamento, aunque es pequeño, es mío. Lo estoy pagando con mi trabajo. Los muebles, aunque no son elegantes, los elegí yo. Y eso significa algo. Sonreí. Tu papá solía decir que las cosas que conseguimos con nuestro esfuerzo siempre valen más que las que nos regalan. Ojalá lo hubiera escuchado más. Ojalá te hubiera escuchado más a ti. Pasamos tantos años construyendo resentimientos que no nos dimos cuenta cuando empezamos a perder la conexión. Nunca es tarde para reconstruir. Mira dónde estamos ahora. Hace 6 meses pensé que te había perdido para siempre. Y aquí estamos, compartiendo la Navidad. Me abrazó. Y por primera vez en mucho tiempo, el abrazo se sintió real, sincero, sin agenda oculta. Gracias por no rendirte conmigo, mamá. Gracias por poner límites aunque doliera. Porque me hiciste crecer, me hiciste enfrentar quién me estaba convirtiendo. El año nuevo llegó con promesas de nuevos comienzos. Andrea siguió trayendo a los niños semanalmente. Nuestra relación no era como antes, pero era algo diferente, algo más honesto, más maduro. Habíamos pasado por el fuego y habíamos salido chamuscadas, pero vivas. En febrero, Andrea llegó con noticias. Fernando y ella habían decidido no volver. La terapia había revelado que tenían demasiadas diferencias fundamentales. Se amaban, sí, pero no de la manera que necesitaban para estar juntos. Habían acordado una custodia compartida civilizada. Fernando pasaría tiempo de calidad con los niños sin presionar para volver. ¿Cómo te sientes con eso?, le pregunté. En paz, sorprendentemente. Creo que por fin acepté que no todos los matrimonios duran para siempre, y que está bien. Que no soy un fracaso porque mi matrimonio no funcionó, que puedo ser feliz sola con mis hijos, que no necesito un hombre que me complete porque yo ya estoy completa. Me sentí orgullosa de ella en ese momento. La niña que había llegado a mi puerta hace casi un año, rota y desesperada, se había convertido en una mujer fuerte y segura de sí misma. En abril,
Tuve que ir al hospital por una pequeña cirugía. Nada grave, solo algo rutinario. Pero Andrea tomó vacaciones en el trabajo para cuidarme. Se mudó a mi casa durante esa semana. Cocinó para mí, se aseguró de que tomara mis medicinas, mantuvo la casa limpia. Los niños venían después de la escuela y me hacían compañía. Dibujaban tarjetas de «Mejórate pronto, abuela», que pegué en la pared de mi cuarto. Una noche, cuando los niños ya dormían en la habitación de invitados, Andrea entró a mi cuarto con 2 tazas de té. «¿Puedo sentarme contigo un rato?» «Claro». Se sentó en la orilla de la cama, mirando su taza. «Cuando estuve aquí antes, nunca me tomé el tiempo de cuidarte, de preguntarte cómo estabas. Solo pensaba en mí, en mis problemas, en mis necesidades. Pero estos días, cuidándote, me di cuenta de cuánto te cuidaste tú sola todos estos años. Después de que murió papá, te mantuviste fuerte por mí. Nunca te dejaste caer, aunque por dentro estuvieras destruida. Hice lo que tenía que hacer. Eras mi responsabilidad, pero no debí hacerlo parecer tan fácil. Debí dejarte ver mi dolor. Debí enseñarte que está bien no estar bien a veces. Tal vez así habrías aprendido a pedir ayuda en lugar de tratar de robar lo que necesitabas». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tienes razón. Crecí pensando que tenía que ser fuerte siempre, que pedir ayuda era debilidad, que las necesidades de los demás importaban más que las mías. Y cuando finalmente me quebré, no supe cómo pedir, solo supe cómo tomar. Pero ahora estás aprendiendo a pedir, a establecer límites, a valorarte. Y estoy orgullosa de ti por eso». Limpió sus lágrimas. «¿Sabes? Hay algo que nunca te dije, algo que debí decir hace mucho tiempo. Durante esos meses cuando estuve en tu casa, cuando Ricardo estaba aquí, cuando estábamos planeando quedarnos con la propiedad, una parte de mí sabía que estaba mal. Una vocecita en mi cabeza me decía que esto no estaba bien. Pero la ignoré». «¿Por qué?», pregunté suavemente. «Porque tenía miedo de admitir que había tomado malas decisiones. Miedo de admitir que había elegido mal a Fernando, que había elegido mal a Ricardo, que no tenía todo bajo control como pretendía. Era más fácil culparte a ti, decir que no me apoyabas lo suficiente, que no me dabas lo que necesitaba, pero la verdad es que tú siempre estuviste ahí, y yo no lo aprecié hasta que casi lo pierdo». Nos quedamos en silencio un rato, tomando nuestro té. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, en esa habitación, algo sanaba. Algo que había estado roto durante mucho tiempo empezaba a recomponerse. No de la misma manera que antes, pero de una manera nueva. Más fuerte, tal vez. Más honesta, definitivamente. «Mamá, ¿crees que podamos volver a ser como antes?», preguntó Andrea con voz pequeña. «No, no podemos volver a ser como antes, pero podemos ser algo mejor, algo más real. Antes había cosas que no decíamos, resentimientos que guardábamos, expectativas que no comunicábamos. Ahora hemos aprendido a ser honestas, a poner límites, a respetarnos mutuamente. Eso es mejor que antes». Ella asintió, sonriendo a través de las lágrimas. «Tienes razón, como siempre, no siempre. Pero he aprendido algunas cosas en mis 52 años. Cuando se recuperó de la cirugía, Andrea volvió a su departamento, pero algo había cambiado. Llamaba más seguido. No solo para coordinar visitas con los niños, sino para platicar, para contarme sobre su día, para pedirme consejos sobre los niños, sobre el trabajo, sobre la vida. Y yo la escuchaba, ya no con el miedo de que me fuera a pedir algo que no pudiera dar, sino simplemente como una madre escucha a su hija. En julio, los niños tenían vacaciones escolares. Andrea me preguntó si podía llevarlos a la playa una semana. Por supuesto, pero con una condición. ¿Cuál? «Que vengas con nosotros». «No puedo, mamá. Tengo trabajo. Usa tus vacaciones. Hace años que no pasamos tiempo juntas fuera de la ciudad. Los niños estarán emocionados, y yo creo que nos haría bien». Ella lo pensó por un momento. «Está bien, hagámoslo. Será como cuando yo era niña y papá nos llevaba a la playa. Exactamente. Solo que ahora tú eres la mamá y yo soy la abuela. El círculo de la vida. Rentamos una casa pequeña en la playa.
3 habitaciones, una para Andrea y los niños, una para mí y una para el desorden maravilloso de juguetes de playa, toallas mojadas y arena que inevitablemente entra en todos lados. Fue una semana mágica. Los niños jugaban en la arena construyendo castillos elaborados. Andrea y yo nos sentábamos en la sombra, leyendo, platicando, simplemente siendo. Una tarde, mientras los niños dormían la siesta, Andrea y yo caminamos por la playa. Mamá, ¿me cuentas de cuando eras joven? Antes de casarte con papá. ¿Por qué la curiosidad repentina? Porque me di cuenta de que no sé mucho de ti. Sé que eres mi mamá, que trabajaste duro, que nos amaste, pero no sé quién eras antes de todo eso. ¿Qué soñabas? ¿Qué querías para tu vida? Me reí. Es una historia larga. Tenemos tiempo. El sol no se pone hasta dentro de 2 horas. Así que le conté. Le conté sobre cómo había soñado con ser veterinaria cuando era niña. Cómo mi familia no tenía dinero para la universidad, así que estudié contabilidad en una escuela técnica. Cómo conocí a su padre en un baile del pueblo. Cómo nos casamos jóvenes, demasiado jóvenes tal vez, pero felices. Cómo luchamos para comprar nuestra primera casa. Cómo la vida no siempre fue fácil, pero siempre fue nuestra. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. De no haber estudiado lo que realmente quería. De no haber viajado más cuando era joven. De no haberme permitido ser vulnerable con tu padre. Él murió sin que le dijera realmente cuánto miedo tenía a veces. Cuánto me sentía sobrepasada. Siempre fui la fuerte, y eso era agotador. Tal vez por eso tú tampoco aprendiste a pedir ayuda. Porque yo nunca la pedí. Ella tomó mi mano. Nunca es tarde para cambiar eso. Para ambas. Tal vez tienes razón. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Andrea y yo nos sentamos en la terraza mirando el mar. Las olas rompían en la orilla con un ritmo hipnótico. Las estrellas brillaban más de lo que brillaban en la ciudad. Mamá, quiero que sepas algo. He estado ahorrando dinero, no mucho, pero algo. Y cuando tenga suficiente, quiero hacer algo por ti. ¿Hacer algo por mí? ¿Cómo qué? Llevarte de viaje, a donde quieras. Italia, España, cualquier lugar que siempre hayas soñado visitar. Sé que nunca pudiste viajar mucho y quiero darte eso, como agradecimiento, como disculpa, como demostración de que valoro todo lo que hiciste por mí. Mi corazón se hinchó. Andrea, no tienes que hacer eso. Sí tengo que hacerlo, no porque esté obligada, sino porque quiero, porque finalmente entiendo el valor de lo que me diste, y quiero devolverte aunque sea una fracción de eso. Gracias, mi amor. Eso significaría mucho para mí. Regresamos a la ciudad al final de la semana, bronceadas y relajadas. Los niños hablaban sin parar sobre el viaje, sobre los cangrejos que habían visto, sobre las olas gigantes, sobre el helado que su abuela les había comprado todos los días, a pesar de que su mamá decía que solo uno. Andrea me miró con reproche fingido. Los estás malcriando. Para eso están las abuelas, para malcriar a los nietos y devolverlos. Es la revancha por todas las noches sin dormir que ustedes nos causaron. En septiembre, en mi cumpleaños, Andrea organizó una pequeña fiesta sorpresa. Invitó a Leticia, a algunos de mis clientes que se habían vuelto amigos, a los vecinos que me habían apoyado durante el conflicto. Cuando entré a mi casa y todos gritaron «¡Sorpresa!», me quedé sin palabras. Andrea se acercó con un pastel hermoso. 53 años, mamá, y cada año más sabia, más fuerte, más increíble. Lloré, no pude evitarlo. Lloré de felicidad, de gratitud, de alivio, porque después de todo lo que habíamos pasado, después de la guerra, el dolor, la traición, habíamos encontrado el camino de regreso la una a la otra. Leticia me abrazó. Te lo dije, prima. Te dije que volverían. Tenías razón, como siempre. La fiesta fue hermosa. Comimos, bailamos, reímos. Diego y Sofía corrían por el jardín jugando con los otros niños del vecindario. Andrea y yo nos sentamos en el mismo lugar donde todo había comenzado hace más de un año. El mismo jardín donde ella me había dicho que necesitaba quedarse un mes. Es irónico, ¿no?, dije. ¿Qué cosa? Que estemos sentadas aquí,
donde empezó todo. Ella miró alrededor. Tienes razón, parece que fue hace una vida. En cierto modo, lo fue. Éramos personas diferentes entonces, al menos yo lo era. Yo también, admití. Era más ingenua, más confiada, más dispuesta a ignorar las señales de advertencia para evitar conflictos. Ambas aprendimos. A veces las lecciones más duras son las más valiosas. En noviembre, justo un año después de que Andrea se mudara de mi casa, recibí una llamada de Fernando. Esperanza, necesito hablar contigo. Es sobre Andrea. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Está bien físicamente. Pero hay algo que necesitas saber. Le ofrecieron un ascenso en el trabajo, un gran ascenso, pero requiere mudarse a otra ciudad. Y ella no lo ha aceptado porque no quiere alejarse de ti. Dice que acaban de reconstruir su relación y no quiere arriesgarse a perderla otra vez. ¿Cuándo te dijo esto? Hace una semana. Yo le dije que debería hablarlo contigo, pero ella tiene miedo de que pienses que te está abandonando otra vez. Gracias por decirme, Fernando. Colgué y llamé inmediatamente a Andrea. Mamá, ¿qué pasa? Suenas agitada. Fernando me contó del ascenso. Hubo un silencio largo. Mamá, ¿por qué no me dijiste? Porque apenas estamos bien. No quiero que pienses que me estoy yendo porque no valoro lo que tenemos. No quiero que te sientas abandonada otra vez. Andrea, escúchame. Yo no me voy a sentir abandonada. Esto es una oportunidad increíble para ti. ¿De qué ciudad estamos hablando? Monterrey. Es gerente de toda la región norte. Más dinero, mejores beneficios. Los niños podrían ir a mejores escuelas, pero está a 8 horas de aquí. 8 horas no es el fin del mundo. Hay aviones, autobuses, videollamadas y las vacaciones, pero mamá, te voy a extrañar, y yo a ti. Pero eso no significa que no debas ir. Has trabajado tan duro para llegar hasta aquí. Esta es tu oportunidad de brillar, de darles a los niños una vida mejor, de construir tu propia historia de éxito. No la puedo rechazar por miedo a perder nuestra relación. Nuestra relación es más fuerte que la distancia ahora. ¿Estás segura? Completamente segura. De hecho, estoy orgullosa de ti. Acepté el trabajo ayer. Solo no sabía cómo decírtelo. Me reí. Niña traviesa, siempre un paso adelante. ¿Cuándo te vas? En un mes. La empresa paga la mudanza y todo. Es una locura, pero es emocionante. Es aterrador, pero bueno. Así debe ser. El siguiente mes fue un torbellino. Andrea empacó su departamento, inscribió a los niños en sus nuevas escuelas, coordinó la logística de la mudanza. Yo la ayudé en todo lo que pude, empacando cajas, cuidando a los niños, siendo su sistema de apoyo. El día antes de que se fueran, hicimos una cena especial. Solo nosotras 4. En mi casa, en mi comedor. Preparé todos los platillos favoritos de Andrea, los que había cocinado cuando era niña, los que representaban hogar, familia, amor. Después de la cena, mientras los niños veían televisión, Andrea y yo limpiamos la cocina juntas, como habíamos hecho 1000 veces antes, pero esta vez era diferente. Esta vez era una despedida. Mamá, gracias por todo, por no rendirte conmigo cuando tenías todos los motivos para hacerlo, por enseñarme que el amor verdadero a veces significa límites duros, por demostrarme que está bien ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Eres la mujer más increíble que conozco, y espero ser la mitad de buena madre para mis hijos de lo que tú fuiste para mí. Ya lo eres, mi amor. Ya lo eres. Nos abrazamos por largo tiempo. Un abrazo que decía todo lo que las palabras no podían. Perdón, gracias, te amo, te voy a extrañar, estoy orgullosa de ti, todo en un solo abrazo. Al día siguiente los llevé al aeropuerto. Los niños estaban emocionados por el avión, por la aventura. Andrea estaba nerviosa pero radiante. La vi pasar por seguridad, volverse una última vez para decir adiós. Le mandé un beso. Ella lo atrapó y lo puso en su corazón. Y así se fueron, mi hija y mis nietos. A una nueva ciudad, una nueva vida, una nueva oportunidad. Regresé a mi casa vacía, pero esta vez el vacío no se sentía como pérdida, se sentía como espacio, espacio para respirar, para crecer, para ser.
Leticia vino esa noche con vino y pizza. ¿Cómo estás, prima? Bien, realmente bien. Se nota. Tienes esa paz que no tenías hace un año. Hace un año estaba luchando por mi casa, por mi dignidad, por mi vida. Hoy estoy celebrando que mi hija tiene la oportunidad de construir su propia vida. Es diferente. Los meses que siguieron fueron de ajuste. Andrea me llamaba casi todos los días. Los niños me mostraban sus nuevas escuelas por videollamada. Los visitaba una vez al mes. Ellos venían en vacaciones. La distancia, sorprendentemente, mejoró nuestra relación. Le dio a cada una espacio para ser quienes éramos sin la carga de expectativas viejas. Andrea floreció en su nuevo trabajo. Los niños se adaptaron rápido, como hacen los niños, y yo redescubrí quién era más allá de ser madre. Me inscribí en clases de italiano. Ese viaje que Andrea había prometido podría hacerse realidad algún día. Empecé a salir más con amigas. Acepté más clientes, expandí mi negocio. Incluso salí en algunas citas. Nada serio, pero recordatorios de que la vida no se había acabado, que todavía había aventuras por vivir, historias por escribir. Ahora, sentada aquí en mi sala, en mi casa, escribiendo esta historia, me doy cuenta de algo. El título era «Le presté mi casa a mi hija durante un mes y al final quiso echarme de mi propia casa». Pero la historia real es mucho más profunda que eso. Es una historia sobre límites, sobre perdón, sobre crecimiento. Es una historia sobre cómo a veces las personas que más amamos son las que más nos hieren. Y sobre cómo el amor real no significa permitir cualquier cosa. Significa saber cuándo decir no, cuándo ponerse firme, cuándo pelear por lo que es correcto incluso cuando duele. Aprendí que ser madre no significa ser un tapete, significa ser un ejemplo de fuerza, de dignidad, de respeto propio. Andrea aprendió que ser hija no significa tener derecho a todo lo que tienen tus padres. Significa valorar lo que te dieron, trabajar por lo que quieres y respetar los límites. Ambas aprendimos que la familia no es perfecta, que comete errores, que se hiere mutuamente, pero también que la familia verdadera encuentra el camino de regreso, no al mismo lugar donde estaban antes, sino a un lugar nuevo, un lugar más honesto, más real, más fuerte. Mi casa sigue siendo mi santuario, pero ya no la veo como lo único que tengo. Es una parte de mi vida, sí, una parte importante, pero no es toda mi vida. Mi vida también es Andrea encontrando su camino. Diego y Sofía creciendo felices. Leticia siendo mi roca. Mis clientes confiando en mí. Mis amigas compartiendo risas. Mis sueños de Italia esperando hacerse realidad. Y yo, Esperanza García, a mis 53 años, finalmente entendiendo que mi nombre no fue una ironía después de todo, porque después de la oscuridad, después de la traición, después del dolor, la esperanza sigue ahí, la esperanza de nuevos comienzos, de relaciones sanadoras, de lecciones aprendidas, de amor que sobrevive incluso las pruebas más duras. Si mi historia te enseñó algo, espero que sea esto. Nunca dejes que nadie, ni siquiera tu propia sangre, te haga sentir que no mereces respeto. Pon límites, defiende lo que es tuyo, y sobre todo, nunca pierdas la esperanza de que las cosas pueden mejorar. Porque pueden, porque lo hicieron, porque aquí estoy, en mi casa, en mi vida, en mi paz, y eso, después de todo, es lo único que realmente importa. Fin.